Bienvenidos a este podcast. Tenemos un tema que hoy yo creo que también te va a tocar, también va a ser para ti importante. ¿Por qué en tu vida no hay orden? ¿Por qué las cosas ocurren como están ocurriendo? Hablemos del tema de prioridades. Bendecimos tu vida y bienvenidos a este podcast. Bueno, bienvenidos al tema de hoy. Este video podcast es elaborado, en este caso, con pastores de nuestra iglesia, del equipo pastoral. Pastor Ricardo, gracias por invitarnos. Aquí está el pastor Ricardo, el pastor Henry, y estamos hablando hoy de un tema que es fundamental porque en el día a día lo estamos viviendo y son las prioridades. Y para hablar de este tema, recuerda que durante todo el transcurso tú vas a poder darle like, tú vas a poder hacer comentarios, preguntas, dudas, escribe. Ese es un tema interactivo, aunque sea realmente digital, pero interactivo, que podemos nosotros saber qué estás viendo, cómo lo estás viendo, tu opinión es importante. Y vamos a empezar con el tema, ¿qué son las prioridades? Simplemente podemos definir de manera muy sencilla, no nos fuimos ni al diccionario, sino a lo práctico. ¿A qué le dedicas tiempo? ¿A qué le dedicas dinero? ¿A qué le dedicas pasión? ¿Qué es lo más importante en tu vida? Porque uno puede decir lo más importante para mí es, pero en la práctica, ¿a qué más le dedicaste tiempo en tu vida? Y para eso vamos a hablar del tema y yo tengo a mis dos invitados que honestamente pueden darnos mucha luz sobre este tema. Pastor Ricardo, una pregunta. ¿Por qué es importante el tema que estamos tocando sobre prioridades? ¿Qué crees que podemos decirle a nuestras personas que están viéndonos hoy? Claro que sí. Pues sí, es un tema que realmente, como tú comenzaste diciendo, es un tema del día a día, ¿no es cierto? Pero yo quisiera remontarme a lo que Dios desde el comienzo dijo. Y la prioridad número uno tiene que ser nuestra relación con Dios, ¿cierto? O sea, y si Él dijo que le amáramos sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo, Él está hablando ya de un orden. Por lo cual, si hay un número uno, es porque hay un número dos y hay subsiguientes, ¿no es cierto? Entonces, es importante entender que para Dios, en su rol de Padre, nos habla a nosotros cuáles deben ser las cosas que deben estar en el orden de nuestra vida, ¿no es cierto? Es decir, es como nosotros somos padres, tú eres padre, y tú sabes qué quieres para tus hijos, claro. ¿Qué consideras que ellos deberían tener como prioridad? O digamos como primer lugar, porque a la larga prioridad significa es un conjunto de cosas importantes, ¿no? Así es. Pero tú les puedes decir a tus hijos, porque los conoces, porque los amas, les puedes decir qué es el 1, qué es el 2, qué es el 3, ¿cierto? Es como un orden. Y pienso que el Señor es así con nosotros. Sin embargo, Él mismo parte de un hecho, y es que si Él no está en el primer lugar, Claro. de ahí para abajo pueden verse cosas o mencionarse cosas muy interesantes, pero ya está alterado el orden con el cual Él inició, ¿no es cierto? Entonces pienso que es importante por eso, porque es una idea de Dios. Que haya prioridades es importante porque es una idea original de Dios. Sí, lo que tú dices es clave. Y es que la verdad, las prioridades caen de por sí. O sea, eso no es que uno planee, sino que se volvió algo más importante. Pero lo que es más importante va a incidir en mi vida, porque los frutos y los resultados se van a notar. Entonces, no sé, Pastor Henry, ayúdenos un poquito con qué dice la Biblia de las prioridades. ¿Hay prioridades bíblicas? ¿Hay algún lugar donde están establecidas? Bueno, sí, pastor. Yo quiero iniciar con un pasaje que es Mateo 6:21, que dice: donde está tu tesoro,
ahí está tu corazón, ¿sí? O los deseos de tu corazón. Entonces, los deseos de nuestro corazón determinan cuál es nuestro tesoro, cuál es nuestro mayor tesoro. Y nuestro mayor tesoro identifica o determina o nos muestra cuál es nuestra mayor prioridad, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es nuestro mayor tesoro? ¿Cuál es nuestra prioridad, ¿no? Y pues obviamente ese tesoro, esa prioridad es lo que va a captar toda nuestra atención, es lo que va a capturar nuestros pensamientos, es lo que de una u otra manera va a afectar nuestras emociones y nuestras decisiones, nuestras acciones. Entonces, dependiendo de cuál sea nuestra prioridad, pues así va a determinar el rumbo de nuestra vida, ¿no? Lo que vamos a hacer, cómo vamos a vivir. Entonces yo creo que este tema de prioridad es un tema de vida, ¿cierto? Sí. Entonces, y la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida o de una u otra manera determina el rumbo de tu vida. Entonces sí creo que hay que prestar atención a guardar nuestro corazón en este tema de cuál es el mayor tesoro de mi corazón, porque eso va a determinar cuál es mi prioridad, ¿no? Entonces, pues el mayor tesoro de nuestro corazón debe ser Dios, ¿no? Debe ser nuestra prioridad número uno. Dice la Biblia que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra vida, con todo nuestro ser, ¿no? Y al prójimo como a nosotros mismos. Creo que ahí se resume de una u otra manera lo que es el diseño de Dios en cuanto a las prioridades, ¿no? Entonces, eso creo que puede ser una base un poco bíblica del tema. Entonces, démosles como una estructura de cómo armar buenas prioridades. Ya los dos lo han dicho. La primera prioridad de nuestra vida debe ser Dios. De acuerdo. Ya vamos a pasar a lo demás. Pero entre los dos contesten, ayúdenles, háblenos cómo establecer a Dios como prioridad. Bueno, hay una porción de la palabra que está en Mateo capítulo 6, que es el pleno sermón del monte, y el Señor habla de preocupación, ¿cierto? Y pues es increíble, pero el Señor dice que no deberíamos preocuparnos. Y alguien puede decir, ¿cómo así que no? Pues sí, o sea, el Señor dijo eso. Así es. No se preocupen, o sea, primero que todo es la invitación a que, dice el 6:33, busquen primero, o sea, prioridad, el reino de Dios y su justicia. Okay. Y todo lo demás, es decir, las otras prioridades. Sí, porque está haciendo referencia a la comida, al abrigo, al techo, ¿no es cierto? Que son prioridades, obviamente. Comer es prioritario, ¿o no, Pastor Henry? Total, para mí sí. Okay. Entonces, es una prioridad. Vestirse es una prioridad, ¿no es cierto? Es decir, es importante. Pero él dice, pero hay un orden. Primeramente, el reino de Dios y su justicia. Así que yo diría a alguien, bueno, piensa qué es lo que te causa preocupación. O sea, hoy puede que haya personas que están en depresión y enfermos, de pronto hasta con crisis nerviosas, pero pregúntate, ¿qué es lo que te tiene en esa crisis nerviosa? Porque estamos en una sociedad de consumo, de ciertos estándares tan alejados del reino de Dios, que de pronto tú hablas con una persona de cualquier edad, no más de aquí jóvenes, porque no, de cualquier edad, y tú preguntas, bueno, ¿qué te tiene tan mal? ¿Qué te tiene tan cargado? Y cuando te cuentan las cosas, dices, wow, o sea, aquí hay un problema de prioridades. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú citabas, ¿no es cierto? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, ¿dónde estás poniendo el corazón de tal manera que aquello que te tiene tan mal es tu tesoro? O sea, eso es el primer lugar. Y cuando te das a dar cuenta, no tiene que ver nada con Dios. Entonces, pienso que ahí es una manera como alteramos nuestra vida, nos preocupamos, nos enfermamos, causamos una cantidad de caos, ¿no es cierto? Porque eso es lo que trae la alteración del desorden, de las prioridades, caos, ¿no? Entonces pienso que si algo yo le diría a quien nos escucha es revisa
¿qué es lo que te lleva a esa crisis? Porque posiblemente estás muy lejos, o sea, o más bien estás muy cerca de la solución. ¿Sí? Y es pon primeramente el reino de Dios y su justicia y vas a ver cómo aquello vendrá de la manera como ya de pronto ni lo esperabas, ¿no? Claro. Y yo estoy viendo que hay nombres que le dan al Espíritu Santo. Y como médico a veces veo problemas en las personas en su salud mental y emocional. Que si el Espíritu Santo realmente tomara el rol de primero, no tendrían que tenerlas. Claro. Por ejemplo, no sé si tienes testimonios, no tienes que contarlos, pero decir sí y de pronto ilustrarnos otros títulos, pero Dios es proveedor. Amén. Así es. Y te ha respondido. De acuerdo. Y de pronto hay gente que está diciendo, ¿cómo pusiste a Dios como proveedor? Hay otro título que el Espíritu Santo es consolador, guía. Hay otros que tengan para esta primera prioridad. ¿Qué es Dios para las personas si las personas se acercan a Él y confían? Bueno, es puerta, es luz. Puerta, ¿cierto? luz. Es agua, es pan. ¿Cierto? Pues Jesús dijo, bueno, que come de mi cuerpo, si bebe de mi sangre. O sea, hay un tema de todos los atributos y calificativos que tiene el Señor, ¿no? Que pueden ser tomados para la vida, ¿no? ¿Y qué has visto en tu vida, pastor, estos días? ¿Cómo ha sido Dios para ti? ¿Ha sido...? Bueno, Paz, Dios ha sido bueno. Bondadoso, entonces. Totalmente bondadoso, misericordioso. Él nos ha sostenido, pues hace ya año y medio, año y 8 meses, estamos acá en Bogotá con mi familia y hemos visto cómo el Señor ha sido nuestro sustento. Él nos ha sostenido, nos ha ayudado a adaptarnos a todo el clima, a lo demás. Estamos agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de servirle, de trabajar en su cuerpo, en su iglesia. Entonces vemos la gracia, el favor, la misericordia de Dios y por supuesto ha habido momentos de retos, momentos un poco complejos, ¿no? Como todos vivimos, pero sí quiero resaltar algo que la palabra de Dios dice en Isaías 26, ¿sí? Que Él dice que Él guardará en perfecta paz aquellos cuyo corazón en Él perseveran, o en la Nueva Traducción Viviente dice que aquellos cuyos pensamientos en Él se concentran, ¿no? Y quiero como volver a esto del tema del corazón, ¿no? Porque pues cuando sabemos, cuando nos referimos al corazón, lo que la Biblia dice que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, y en lo que nosotros estamos concentrando nuestros pensamientos, eso de una u otra manera va a determinar cómo nosotros vamos a actuar, en el estado aún anímico en el que vamos a encontrarnos. Entonces, como el pastor decía, muchas veces estamos pasando ciertas crisis, ¿no? En nuestra vida, falta de paz y muchas otras cosas, inseguridades, temores, miedos, ¿no? Pero sí es evaluar qué es lo que está ocupando el primer lugar de mis pensamientos, qué es lo que está capturando mis pensamientos constantemente, porque eso va a afectar mis emociones y va a trascender en mis decisiones, en mis acciones. Entonces, si queremos experimentar la perfecta paz de Dios que guarda el corazón, sí, que sobrepasa aún nuestro entendimiento, necesitamos concentrar nuestros pensamientos en Él como nuestra prioridad número 1, y eso es algo que también nosotros vamos a impartir a otros, ¿no? Porque las personas aprenden más por lo que observan que por lo que se les dice, ¿no? Más por la observación que por la instrucción. Entonces podemos instruir a otros, en este caso a mis hijos, poderles instruir, confía en Dios, no, pero ellos están viendo es mis actitudes, mis reacciones frente a las circunstancias, cómo yo estoy actuando y pues claro, eso es lo que ellos van a aprender. Entonces sí creo que debemos
mostrar esa confianza en el Señor como nuestro proveedor, como nuestro ayudador. Y si estamos en situaciones emocionales fuertes, ir a Él, entregar eso en sus manos. Y claro, la palabra de Dios es nuestra lámpara, es nuestra luz que guía nuestro camino, buscar su palabra, porque pues lo que ha salido de su boca es lo que abunda en su corazón, ¿no? La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que Dios ha hablado es lo que abunda de su corazón. Entonces, al conocer la palabra de Dios, conocemos sus pensamientos, lo que Él quiere, lo que Él piensa de nosotros, cuáles son sus propósitos, su voluntad para nuestra vida, y eso va a traer paz, seguridad, dirección a nuestra vida cuando la palabra de Dios es prioridad en nosotros, sus promesas, sus principios, sus directrices, ¿no? Entonces, creo que eso es clave también. Y cómo nosotros estamos mostrando a otros nuestras prioridades. Y en este caso, pues como pastores, si Dios es el número uno en nuestra vida, y así debería serlo. Y pues para decirles a los que nos están viendo, no es por ser pastores que eso está pasando. Esto es una decisión personal de haber colocado a Dios primero. Y fui muy intencional en dejar esta primera prioridad con la mayor parte de la explicación, porque lo demás es la aplicación, claro, de acuerdo, de lo que es mi relación con Dios. Por ejemplo, Él es mi padre, y como es mi padre, aprendo a ser padre. Él es el Señor, aprendo a ser alguien que se somete. Entonces la esposa aprende a respetar a su marido. Como Él me ama, aprendo a amar a mi esposa. Y como ellos tienen unidad, los hermanos aprenden. O sea, la primera aplicación es a la familia. Claro. Y vamos a hacer como un paneo, porque no vamos a recorrer una por una como hicimos la primera. Pero en Efesios capítulo 5 y capítulo 6 habla de las prioridades y empieza diciendo imiten a Dios. O sea, lo primero en Efesios 5:1. Luego sigue el 21 hasta más o menos capítulo 6, versículo 4. Pero ahí va hablando de familia, del cuerpo. Y la pregunta es, ¿qué tanta prioridad tiene el cuerpo? ¿Cierto? Y luego va el asunto de las relaciones y al final lo del ministerio. Que hay, en una conversación que teníamos, el ministerio, es que no tengo tiempo para el ministerio. Sí, es la última. Pero ¿por qué no, pastor, nos aplicas eso? Claro, de todos modos no podemos olvidar el tema que tú estás exponiendo, y es prioridades. O sea, hemos aprendido, digamos que desde el estudio bíblico y nuestra preparación de esas 5 prioridades, ¿no? Y ya hemos hablado de esa primera, y como tú dices, es innecesario darle toda la amplitud a la primera, porque pues, si no, de ahí para abajo no pasa nada. Y claro, hablar de la familia es como esa prioridad que después del Señor debe ocuparnos en todo aspecto. Y podríamos, claro, extendernos aquí muchísimo para hablar de lo que significa la prioridad, la familia como prioridad, ¿no es cierto? Pero también el cuidado nuestro, ¿no es cierto?, de nuestra salud, de nuestro tiempo, etcétera, etcétera, las relaciones. Y entonces aparece el ministerio, pero un poco como que la tradición dice, no, entonces es que el ministerio es el quinto. Como si fuera el último. No es el último, sigue siendo prioridad. De acuerdo. Es decir, en la vida del ser humano debemos guardarnos el equilibrio en que esos cinco aspectos estén siendo parte de nuestra familia, de nuestra vida, ¿cierto? Es como si habláramos de los 5 dones ministeriales, ¿no es cierto? El más importante. No podemos decir que el menos importante, no podemos decir que es el maestro porque se menciona de último. Por favor, sería horrible decir eso, ¿no es cierto? Sí. Acá es lo mismo. No podemos decir que el ministerio es por allá si de pronto me queda tiempo. No, si realmente tú tienes en primer lugar a Dios, tu vida ministerial va a estar en algún lado de tu diario vivir. O sea, va a estar en ti. Entonces el creyente tiene que entender, o tenemos que entender, que por supuesto tenemos un llamado, ¿cierto?
En la semana pasada hablábamos acerca de hacer discípulos, ¿no es cierto? Entonces, pues claro, hay un llamado, ok, todos tenemos un llamado. De acuerdo. Entonces, en ese llamado está el ministerio. O sea, es parte de la vida. Si Jesús dijo que hiciéramos esto o aquello, nos estaba hablando de ministerio. Entonces, en el tema de las prioridades, el ministerio no tiene por qué ser como la cenicienta de la vida, ¿no es cierto? Pues no, como es el quinto, el mismo Efesios dice que para acá es el último. No. O sea, si el apóstol Pablo lo enseñó, es porque es parte de... Creo que si no fuera importante, no estarían en esas prioridades, ¿no es cierto? Entonces sí creo que es necesario revisar que todos son importantes, todos, ¿no? Claro, en su orden, unos tienen más importancia que otros y no se pueden alterar, porque si ponemos el ministerio de primero, al primero que estamos sacando la vida es a Dios. La iglesia lo dice. Exactamente. Sí, entonces son más importantes las actividades de la iglesia y todo y la relación con Dios por allá refundida, y entonces caminamos con ministerio pero en pecado. Sí, con ministerio pero sin familia, con ministerio pero con mala salud, con ministerio pero con pésimas relaciones. No, o sea, ese es el tema de las prioridades, ¿no? Llevar ese equilibrio. Bueno, y finalizando, dale una palabra aquí a las personas que nos están viendo, Pastor Henry. Bueno, creo que la vida que Dios quiere que vivamos es una vida integral, una vida plena en Él, y no se puede vivir integralmente y plenamente pues sin Él. Él debe ser el primero, y por supuesto de ahí, como ya lo hemos hablado, las demás prioridades en su orden. Pues esto va a traer salud a nuestro cuerpo, esto va a traer bendición a nuestra vida, esto va a traer a nuestra familia, a los que nos rodean, va a traer algo que viene de Dios. Entonces creo que el tema de prioridad es un tema importantísimo, es un tema que afecta nuestra vida, nuestro bienestar. Entonces creo que es algo que debemos tener muy, muy en cuenta y animar a todos los que nos escuchan pues a revisar el tema de sus prioridades, ¿no? Vivimos en un mundo súper acelerado y creo que hay que hacer un pare y evaluar quién es el primero en mi vida, porque el primero de una u otra manera va a regir lo demás. Total. ¿No? Entonces, pues que Dios sea el primero y de ahí en adelante, pues Él va a guiarnos, nos va a ayudar y las cosas van a estar mucho mejor. Bueno, entonces les invitamos a suscribirse al canal, les invitamos a hacer comentarios. Terminamos con esto. No podemos decir que amamos a un Dios que no hemos visto si no hacemos el resto con quien vemos, o sea, el resto de las prioridades. Pero tampoco podemos decir que servimos a un Dios simplemente porque estamos en lugares y no tenemos relación con Él. El mensaje de hoy es: hay esperanza. Escríbenos, estamos para apoyarte. Hay bendición cuando Dios ocupa el primer lugar, pero se aplica en la relación con otros. Claro. Pastores, muchas gracias. Dios los bendiga. Qué buen tema. Dios los guarde y nos vemos en la próxima.